televisión. Y bueno, un tema que va a dar mucho de qué hablar es el de la reforma energética. Las expectativas que hay al respecto, bueno, pues son muy altas, creo que exageradamente altas. Hay gente que no es tan optimista al respecto, muchísima gente, y entre esas gentes quisiera incluirme yo. Creo que no es como lo están pintando, no son expectativas nada halagüeñas para la economía familiar, desde luego. Es impresionante el bombardeo mediático del gobierno federal en el que se ponderan las supuestas virtudes de esta reforma energética. Usted ha visto estos spots tanto en televisión como en radio, y en prensa escrita también hay anuncios al respecto, en el que se habla de las bondades de esta reforma energética. Dicen por ahí los participantes en estos spots de televisión, y me refiero concretamente a la televisión porque usted sabe que la televisión es el medio de comunicación preferido, tenemos que decirlo así, de la inmensa mayoría de los mexicanos. De ahí la crítica de que haya programas chatarras, medios informativos que informan a medias, a veces con mentiras abiertamente, en fin, un manipuleo espantoso que se da en la televisión, con sus honrosas excepciones, desde luego no podemos generalizar, pero sí la inmensa mayoría es información manipuladora y que confunde a la gente. Decía por ahí un compañero que había que informarse al respecto, y yo suscribo esa sugerencia, pero hay que informarse bien, señoras y señores. Los actores de estos spots, malos actores por cierto, le dice uno al otro, hay que informarse, infórmate de una manera supuestamente muy natural, pero la verdad es que no hay que ser expertos en la materia, simplemente hay que dejarnos llevar por el sentido común. Y dicen algunos amigos, algunos compañeros, que hace falta la incursión de la iniciativa tanto privada, nacional como extranjera, para que podamos sacar el petróleo que tenemos, sobre todo en el mar, porque de otra manera los mexicanos no vamos a poder hacerlo. Necesitamos de vejigas para nadar, supuestamente. Bueno, cuando instancias internacionales serias, internacionales, hablan de que Pemex es una de las empresas más rentables perdón, del mundo, la número 34 para ser exactos. ¿Por qué hablan entonces de que es una empresa en quiebra cuando es la empresa número 34 más rentable del mundo? Bueno, porque algunas personas pensamos que porque está muy mal manejada esta empresa, porque se ha creado un río revuelto que aprovechan los vivales para enriquecerse, y en este momento se me viene a la mente uno de estos corruptos que son emblemáticos en la política en México, y me refiero concretamente a Carlos Romero de Champs, ese líder petrolero que se ha enriquecido de manera grosera, insultante, que se da el lujo de regalarle a su hijo un Ferrari de $1,000,000, que se da el lujo de tener un jet privado en el que viaja su hija de manera ostentosa, en el que su hija se hace acompañar de 2 perritos que llevan vida de príncipes. Y bueno, así como este personaje negro, oscuro, corrupto de Champs, así hay muchos alrededor de esta empresa de Pemex. Si no hubiese esa voracidad por parte de la Secretaría de Hacienda, en el que le aplica impuestos exorbitantes, exageradamente exorbitantes a Pemex, para aplicarlo al gasto corriente, otro gallo le cantaría a Pemex. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta a Pemex? Que se maneje con transparencia, que se maneje
con eficacia, pero sobre todo que se maneje con honestidad, con transparencia. Esto no ha ocurrido. Cuando esto ocurra, entonces ya veremos los beneficios que nos dará Pemex, pero no es necesario para nada la participación de la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Y esto lo dicen los expertos, pero reitero, no hace falta ser un erudito en la materia para sacar estas conclusiones. Decía por allí un compañero en esta misma estación que él estaba de acuerdo con la participación de la iniciativa privada para explotar Pemex, porque decía, no tenemos las herramientas. Y yo reitero, no tenemos las herramientas porque no se ha aprovechado el potencial económico de Pemex para adquirir esas herramientas. ¿Por qué no tenemos refinerías en México suficientes para no tener que importar de los Estados Unidos la gasolina, el petróleo refinado convertido en gasolina? ¿Por qué? Tenemos la posibilidad de hacerlo. Y esa posibilidad solamente la lograremos cuando se aprovechen con eficacia, con honestidad los recursos de Pemex. Vamos a invitarle para que nos marque si tiene usted alguna opinión al respecto. Puede usted disentir, desde luego, o podrá estar usted de acuerdo. Podemos estar de acuerdo o disentir, pero lo importante es que si hay un acuerdo o hay un disenso, que esos disensos se sustenten en argumentos que sean válidos, ¿no? 172-82-21, 172-82-22 y 172-82-23, nuestras líneas telefónicas que están a su disposición, línea disponible para nuestros amigos del Paso o hasta donde llegue la señal de 860 de 426-22. Estas son nuestras líneas que están, reitero, a su disposición. Bueno, ponía por allí el ejemplo el compañero que le menciono, un compañero de aquí mismo, de 860, ponía un ejemplo, decía que hagamos de cuenta que tenemos una vaca, decía el compañero, y que nosotros no la podemos ordeñar porque nos faltan dedos. No podemos extraerle la leche a la ubre de la vaca porque nos faltan dedos. Entonces resulta que hay por allí un vecino que él cuenta con todos sus dedos y se ofrece de manera comedida a ayudarnos a extraerle con sus manitas completas la leche de la vaca. Yo le decía al compañero que es un símil desafortunado, equivocado, porque nosotros tenemos todos los dedos. Nosotros no estamos lisiados. Lo que no tenemos son los recursos. Lo que no tenemos es la decisión de utilizar bien nuestras manos. La destreza nos falta para extraer la leche de la ubre de la vaca de Pemex, el petróleo de Pemex. Entonces, esta es la realidad. Esto es